I wanted to auction. I decided that I wasn't going to auction. Connie? What? Beach. How many of you are golfers? Put up your hands. There we go. 2,000, 22, 20. I want you to tell Charlie that I love him. En 2002, Infiel, de Adrián Lyne, cautivó al público con su intensa exploración del deseo, la traición y los frágiles límites de un matrimonio aparentemente perfecto. Infiel es un thriller erótico estadounidense de 2002 que explora los frágiles límites del amor, la confianza y la tentación dentro del matrimonio. Dirigida y producida por Adrián Lyne, conocido por su trabajo en películas provocativas como Atracción Fatal y 9 semanas y media, la película fue escrita por Alvin Sargent y William Broyles Jr. Es una adaptación moderna del clásico francés de 1969, La mujer infiel, La femme infidèle, dirigido por Claude Chabrol. La historia se centra en Connie y Edward Sumner, interpretados por Diane Lane y Richard Gere, una pareja suburbana aparentemente perfecta que vive una vida cómoda en las tranquilas afueras de la ciudad de Nueva York. Tienen una hermosa casa, un hijo pequeño y lo que parece ser una relación estable y amorosa. En la superficie, todo parece ideal, pero bajo esa calma exterior se esconde una creciente sensación de rutina y distanciamiento emocional. Una tarde ventosa, mientras hacía recados por la ciudad, Connie tiene un encuentro casual con un joven encantador y misterioso llamado Paul Martel, interpretado por Olivier Martínez. Su encuentro parece accidental. Literalmente se lo encuentra por la calle, pero despierta una atracción inesperada de la que Connie no puede desprenderse. Lo que comienza como una inocente curiosidad pronto se convierte en una obsesión, llevándola a una peligrosa aventura que nunca pretendió tener. A medida que Connie se adentra más en su vida secreta, Edward empieza a notar cambios sutiles en su comportamiento, regresos tardíos, pensamientos distraídos y ausencias inexplicables. La sospecha se transforma en ansiedad y la ansiedad en desesperación, lo que lo lleva a descubrir la impactante verdad sobre la infidelidad de su esposa.
La revelación no solo destruye la confianza, sino que desencadena una cadena de agitación emocional que los lleva a ambos a un conflicto moral y psicológico. Infiel es más que una simple historia de traición, es una mirada cruda e íntima al deseo humano, la culpa y las consecuencias de las decisiones tomadas en momentos de debilidad. La dirección de Adrian Lyne aporta una tensión lenta y latente a cada fotograma, convirtiendo momentos cotidianos en escenas cargadas de emoción y peligro. La actuación de Diane Lane le valió una nominación al Oscar a Mejor Actriz, elogiada por su profundidad, vulnerabilidad e intensidad serena. En definitiva, la película examina cómo un acto impulsivo puede destrozar la ilusión de un matrimonio perfecto, obligando a ambos miembros de la pareja a enfrentarse no solo a los defectos del otro, sino también a los suyos propios. Es un retrato conmovedor del amor, la pérdida y los rincones oscuros del corazón humano. Infiel se estrenó oficialmente en cines de Estados Unidos el 10 de mayo de 2002 y posteriormente se presentó en el 37º Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary el 8 de julio de 2002. La película resultó ser un éxito comercial, recaudando $119,1 millones en todo el mundo, frente a su presupuesto de producción de $50 millones. Un gran éxito para un thriller íntimo y centrado en los personajes. Si bien la película recibió críticas mixtas, algunos elogiando su profundidad emocional y otros divididos sobre su ritmo y tono, un elemento sobresalió universalmente: la actuación de Diane Lane. Su interpretación de Connie Sumner, una mujer dividida entre la culpa y el deseo, fue ampliamente celebrada por su realismo, vulnerabilidad e intensidad. Su actuación le valió varios reconocimientos importantes. Ganó el premio Satellite a la mejor actriz de drama en la 7ª edición de los premios Satellite y recibió nominaciones en casi todas las categorías prestigiosas de Hollywood. Premio de la Academia a la mejor actriz en la 75ª edición de los premios de la Academia. Globo de Oro a la mejor actriz de drama en la 60ª edición de los Globos de Oro. Premio del Sindicato de Actores de Cine a la mejor interpretación protagónica femenina en la 9ª edición de los premios SAG. Premio de la Crítica Cinematográfica a la mejor actriz en la 8ª edición de los Premios de la Crítica. Su actuación no solo definió el núcleo emocional de la película, sino que también marcó uno de los momentos más aclamados de su carrera. Para el director Adrian Lyne, Infiel fue la culminación de su larga exploración de la tensión erótica y la complejidad moral, temas que también se aprecian en películas anteriores como Atracción Fatal y Una Propuesta Indecente. Curiosamente, esta película se convirtió en el último trabajo como director de Lyne durante 2 décadas, hasta su regreso con el thriller psicológico Aguas Profundas en 2022. Desde su estreno, Infiel se ha consolidado como una de las representaciones más emotivas y elegantes de la infidelidad en el cine moderno, una película que equilibra la pasión y el castigo, el amor y la traición, con un realismo cautivador. Connie y Edward Sumner parecen tener todo lo que define el sueño americano. Viven en una casa espaciosa y bellamente amueblada en el condado de Westchester, Nueva York, uno de los suburbios más tranquilos y prósperos de la ciudad. Edward es un empresario exitoso, confiable y sereno, mientras que Connie dedica sus días a administrar la casa y cuidar de su enérgico hijo de 8 años, Charlie. Juntos, parecen la familia perfecta, estable, cómoda y feliz. Pero tras la pulida apariencia de sus vidas, algo falta silenciosamente. Su matrimonio, antes lleno de pasión y curiosidad, se ha convertido en una rutina monótona. Cada día es igual: las carreras escolares por la mañana, las conversaciones educadas durante el desayuno, las largas horas de trabajo de Edward y las cenas tranquilas por la noche donde el silencio a menudo habla más fuerte que sus palabras. La risa y la emoción que una vez definieron su relación se han convertido en costumbre y previsibilidad. Connie ama a su esposo, de eso nunca duda, pero siente un vacío inquietante, un anhelo de algo que la haga sentir viva de nuevo. Se encuentra a la deriva a través de sus días, perdida en pequeñas tareas domésticas, pero emocionalmente desconectada de la vida que ha construido. Incluso los momentos de afecto de Edward se sienten automáticos, como si ambos simplemente estuvieran desempeñando su papel en un matrimonio que ha olvidado cómo sorprenderlos. Edward, por su parte, no ve la creciente distancia de la misma manera. Para él, su vida es estable y exitosa: un hogar, un hijo, seguridad. Cree que estas son las señales de la felicidad. No se da cuenta de que para Connie, esas mismas cosas se han convertido en una jaula de oro.
No hay peleas, ni confrontaciones dramáticas, solo una sensación tácita de aburrimiento y anhelo que persiste en cada tarde tranquila y cada mañana repetitiva. Es en ese espacio frágil y emocionalmente entumecido donde la tentación pronto encontrará su camino, cuando un encuentro aparentemente inocente con un extraño despertará deseos que Connie ni siquiera sabía que aún tenía y desencadenará una cadena de eventos que cambiará sus vidas para siempre. Una tarde ventosa, mientras compraba en el Soho, el día a día de Connie da un giro repentino e inesperado. Mientras caminaba por la concurrida calle de la ciudad, una fuerte ráfaga de viento la pilla desprevenida, esparciendo papeles y escombros por todas partes. En el caos, choca con un desconocido, un joven y apuesto francés llamado Paul Martel, y ambos caen al suelo, desplomados y desgarbados. Al principio, ambos se sienten avergonzados, riendo nerviosamente mientras intentan recomponerse. Paul, encantador y seguro de sí mismo, se ofrece inmediatamente a ayudarla a levantarse e insiste en curarle un pequeño raspón que se hizo en la pierna durante la caída. La invita a su apartamento cercano para que pueda descansar un momento y limpiarse la herida. Dentro, su apartamento se siente completamente diferente a su mundo en casa, cálido, desordenado, lleno de libros, arte y un caos relajado que da la sensación de estar vivo. Paul le cura la pierna con cuidado, poniéndole hielo para aliviar el moretón. Mientras hablan, surge una energía silenciosa y magnética entre ellos, una curiosidad tácita, una atracción sutil. En un momento dado, su mano roza la de ella, deteniéndose el tiempo justo para que ambos sientan la chispa. Antes de irse, Paul insiste en que tome un libro de sus estanterías, un gesto sencillo que, de alguna manera, resulta íntimo. Lo abre por un pasaje marcado sobre aprovechar el momento, sobrevivir la vida con pasión antes de que se desvanezca. Las palabras permanecen en ella, resonando en su mente mucho después de su partida. Cuando Connie llega a casa, descubre más tarde que el libro que le regaló no es un simple regalo. Dentro, cuidadosamente guardado en la primera página, está el número de teléfono de Paul, escrito a mano por él, esperando a que ella decida si lo usará o no. Ese pequeño e impulsivo encuentro, inocente en apariencia, se convierte en la chispa que pronto encenderá un peligroso fuego de tentación y deseo, cambiando para siempre el curso de la vida cuidadosamente construida de Connie. Tras días intentando apartar de su mente el recuerdo de aquel encuentro casual, Connie finalmente cede a su curiosidad o quizás a algo más profundo que no comprende del todo. Una tarde, coge el libro que le dio Paul, recorre su letra y marca el número que está dentro. Cuando Paul contesta, su tono es informal pero cálido, como si hubiera estado esperando su llamada. La invita a pasar de nuevo por su apartamento y, tras una breve vacilación, ella acepta. Su reencuentro resulta incómodo y electrizante a la vez. Hablan, ríen y, una vez más, esa silenciosa tensión llena el espacio entre ellos. La confianza y la naturalidad de Paul la hacen sentir comprendida, como no se había sentido en años. Connie se marcha ese día con el corazón acelerado, confundida pero eufórica. Sabe que lo que siente es peligroso, pero algo en su interior anhela más. Vuelve con él una segunda vez, con el pretexto de devolverle el libro. Sus conversaciones se vuelven más personales, sus miradas más intensas. Cada encuentro difumina la línea entre la amistad y el deseo. Para la tercera visita, la tensión es insoportable. La luz de la tarde se filtra suavemente por el apartamento de Paul, mientras suena música de fondo. Paul la toma de la mano y la atrae hacia un baile lento y silencioso, tan cerca que ella puede sentir su latido contra el suyo. El momento es intenso, embriagador, imposible de detener. Y entonces, sin decir una palabra más, el baile da paso a la pasión. Hacen el amor, salvaje, espontáneo y lleno de todo lo que la vida de Connie había estado extrañando. No es solo físico, es liberación emocional, rebeldía, evasión. En ese momento, deja de pensar en su marido, su hijo, su hogar, en todo. Pero al salir del apartamento de Paul, ruborizada y temblorosa, la realidad comienza a asentarse. Ha cruzado una línea que nunca podrá desviar, y aunque se dice a sí misma que fue solo un error, una parte de ella ya sabe que volverá. En los días siguientes, Connie se dice a sí misma que dejará de ver a Paul, que lo ocurrido fue un error puntual. Pero la tentación ya ha echado raíces. Lo que empezó como curiosidad se ha convertido en obsesión.
Se encuentra inventando pequeñas excusas para visitar la ciudad, recados, compras, citas que en realidad no existen, todo con tal de volver a verlo. Cada encuentro se siente más peligroso, más embriagador, y aún así no logra apartarse. En casa, Edward empieza a notar los cambios. Presiente que algo no cuadra, la mirada distante en sus ojos, los repentinos estallidos de energía seguidos de largos silencios. Una noche, mientras lava la ropa, encuentra su lencería de satén, prendas que parecen demasiado nuevas, demasiado fuera de lugar para su vida cotidiana. Cuando le pregunta por ellas, Connie se ríe, pero su nerviosismo la delata. Las mentiras empiezan a acumularse, pequeñas al principio, luego más graves. Connie le dice a Edward que va a encontrarse con un amigo, pero él la descubre en una sutil contradicción. No la confronta de inmediato, pero la duda empieza a carcomerlo. La mujer en quien confiaba plenamente se convierte de repente en un misterio. Una tarde, en medio de su enmarañada doble vida, el mundo de Connie empieza a desmoronarse. Absorta en Paul, la emoción de sus encuentros secretos y la culpa que la carcomía, pierde por completo la noción del tiempo. Pasan las horas antes de que, de repente, recuerde, se ha olvidado de recoger a Charlie del colegio. El pánico la invade. Corre a buscarlo, con la culpa dibujada en el rostro, al darse cuenta de lo mucho que ha dejado que la situación se descontrole. Lo que empezó como emoción ahora ha empezado a consumir toda su vida, su familia, sus responsabilidades, su autoestima. En ese momento de claridad y vergüenza, decide que tiene que terminar. En cuanto llega a casa, Connie intenta llamar a Paul, decidida a decirle que su romance ha terminado. Pero el teléfono solo suena. No hay respuesta. Lo intenta de nuevo, con las manos ligeramente temblorosas. Sigue sin haber respuesta. Finalmente, empieza a dejar un mensaje de voz, con la voz entrecortada mientras lucha por encontrar las palabras adecuadas para explicar que no puede seguir viviendo en esta mentira. Justo entonces, Charlie la interrumpe, corriendo a la habitación con la energía inocente que solo una niña tiene. Connie cuelga rápidamente, fingiendo que todo está bien, pero su corazón late con fuerza. El peso de sus decisiones de repente se siente insoportable. Incapaz de encontrar la paz, decide que debe enfrentar a Paul en persona, mirarlo a los ojos y finalmente terminar con la relación. Conduce hasta su apartamento, ensayando lo que dirá, dividida entre el amor, la ira y el arrepentimiento. Pero cuando llega, lo que ve la paraliza. A través de la ventana, Paul está con otra mujer. Riendo, sonriendo, de la misma manera que él la miró una vez. La visión la desgarra profundamente, provocando una oleada de emociones. Celos, desamor, humillación y la repugnante comprensión de que tal vez ella nunca fue especial para él. En ese momento, de pie afuera en el frío, observando desde la distancia, Connie siente la dolorosa verdad. Lo ha arriesgado todo por un hombre que ya lo ha superado. La pasión que una vez la embriagó ahora se siente vacía. Por primera vez, comienza a ver el costo total de lo que ha hecho. Abrumada por una mezcla de celos y desamor, Connie no puede evitar seguir a Paul y a la misteriosa mujer que vio con él. Sus emociones, ira, dolor, confusión, se arremolinan mientras los sigue por las calles, hasta que finalmente los ve entrar en una biblioteca. Entrada, finalmente lo confronta. Su voz tiembla al principio, pero rápidamente se llena de rabia. Exige saber quién es esa mujer y cuántas otras ha habido. Paul intenta calmarla, insistiendo en que es solo una amiga, nada más, pero Connie no le cree. Para ella, cada palabra que dice es una mentira más, otro recordatorio de que no es la única a la que ha cautivado. Su intercambio se vuelve acalorado, desbordante de emoción. La ira de Connie no se limita a la mujer, sino a todo lo que ha sacrificado, los riesgos que ha corrido y la comprensión de que podría no haber sido más que otra aventura fugaz en la vida de Paul. Finalmente, estalla. Ella le dice que se acabó, para siempre, y sale furiosa de su apartamento, con lágrimas de furia y humillación en los ojos. Pero Paul no la dejará irse tan fácilmente. Corre tras ella y la alcanza en el pasillo. Su enfrentamiento se torna físico. Palabras furiosas, gestos desesperados, la tensión entre ellos explota en algo áspero y caótico. Paul la agarra, intentando impedir que se vaya. Connie forcejea al principio, furiosa y herida, pero la línea entre la ira y el deseo se difumina peligrosamente.
En un momento apasionado y conflictivo a la vez, cede ante él, ante sus emociones, ante todo aquello contra lo que ha estado luchando. Lo que sigue es un encuentro de reconciliación frenético, casi imprudente, en el pasillo, alimentado por el dolor, la culpa y una emoción incontenible. Al terminar, Connie queda conmocionada, no solo por lo sucedido, sino por darse cuenta de que ha perdido por completo el control de su vida. El romance que una vez la hizo sentir viva ahora se ha vuelto oscuro y absorbente, dejándola atrapada entre la vergüenza, el deseo y una creciente sensación de temor sobre a dónde la llevará todo. La tensión que se había acumulado durante semanas finalmente alcanza un punto crítico. Tras su intenso encuentro, Connie abandona el apartamento de Paul, sin saber que su esposo, Edward, está cerca. Lo esquiva, cargando con su confusión, culpa e ira, mientras Edward se queda atrás, reconstruyendo lo sucedido. En el apartamento, Paul deja entrar a Edward, pensando que quizás puedan hablar con cortesía o tal vez ajenos a la tormenta que está a punto de desatar. Mientras hablan, las sospechas y la furia de Edward se desbordan. En medio de la conversación, su mirada se posa en un objeto familiar. Una bola de nieve que una vez le regaló a Connie, ahora sobre la repisa de la chimenea de Paul. La imagen es más que un recordatorio de traición. Es un símbolo de todo lo que ha perdido, todo lo que Connie ha compartido con otro hombre. En un repentino y cegador ataque de ira, Edward arremete. Agarra la bola de nieve y golpea a Paul en la cabeza 2 veces, con la fuerza que le fractura el cráneo. Paul se desploma, sin vida. El apartamento, antes cargado de pasión y tensión, se sumió en un silencio aterrador. La conmoción inicial de Edward da paso a una determinación sombría y metódica. Empieza a limpiar la sangre, absorbiendo el horror del momento. Mientras lo hace, escucha accidentalmente el mensaje de voz de Connie, en el que termina su aventura con Paul. Las palabras lo conmueven con una fría pragmatismo. Borra el mensaje, asegurándose de que no quede ninguna prueba de su traición en el teléfono. Lo que sigue es una escalofriante secuencia de acciones calculadas. Edward mete el cuerpo de Paul en el maletero de su coche, con movimientos metódicos a pesar de la adrenalina y el horror que lo recorren. Conduce hasta un vertedero, tira el cuerpo entre la basura y los escombros, asegurándose de que la evidencia de su acto violento y de la aventura que destrozó su vida sea destruida. En ese momento, Edward ya no es solo un esposo traicionado, ha cruzado una línea sin retorno. La rabia, el dolor y la obsesión lo han sumido en la oscuridad, transformando a un hombre de orden y control en alguien capaz de una violencia atroz. La tranquila vida suburbana que una vez protegió se ha esfumado para siempre, reemplazada por secretos, culpa y el peso de acciones irreversibles. A la mañana siguiente de los impactantes sucesos, el Departamento de Policía de Nueva York comienza a reconstruir la repentina desaparición de Paul. Los detectives que registran su apartamento encuentran el número de teléfono de Connie entre sus pertenencias. Con esa pista, se dirigen directamente a la residencia de Sumner para interrogarla. Connie queda sorprendida. No tenía ni idea de que Paul tuviera una vida más allá de la que ella conocía. Mientras escucha a los detectives, descubre que Paul estaba casado y que su exesposa ha denunciado su desaparición. La noticia la golpea como un rayo. No lo sabía, y de repente se da cuenta de lo poco que sabía realmente sobre el hombre por el que lo había arriesgado todo. Al ser interrogada, Connie entra en pánico. El miedo y la vergüenza la abruman, y afirma falsamente que apenas conocía a Paul, que sus interacciones fueron, en el mejor de los casos, casuales. Su fachada de inocencia, cuidadosamente construida, busca protegerla, evitar que alguien descubra toda la verdad de su romance y el caos que siguió. Sin embargo, la frágil ilusión no dura mucho. Días después, la policía localiza el cuerpo de Paul, confirmando que se trata de un crimen. Cuando la policía de Nueva York regresa a la casa de los Sumner, el mundo de Connie amenaza con derrumbarse por completo. Las mentiras que dijo, las decisiones que tomó y las violentas consecuencias de la aventura ahora la acechan, dejando claro que no hay una manera sencilla de escapar de la red de culpa, secretismo y peligro en la que se ha visto envuelta. En ese momento, la vida que Connie conoció, el matrimonio cómodo, la tranquilidad del barrio residencial, la sensación de control, se siente más lejana que nunca, reemplazada por el miedo, la incertidumbre y las consecuencias de acciones que no puede deshacer.
El mundo cuidadosamente construido por Connie comienza a desmoronarse de una manera que ya no puede ignorar. Una tarde, mientras está en la tintorería, hace un descubrimiento escalofriante: fotografías de ella y Paul escondidas entre la ropa de Edward. Las imágenes capturan sus momentos más íntimos con Paul, momentos que creía secretos. Una oleada de horror y culpa la invade al darse cuenta de que Edward la había estado observando todo el tiempo. Esa noche, en una fiesta, Connie nota algo más que la inquieta. Entre sus pertenencias, su bola de nieve, la misma que Edward le había regalado y que jugó un papel crucial en la muerte de Paul, ha regresado a su lugar en la colección. Es un recordatorio silencioso y acusador de todo lo sucedido. Incapaz de contenerse, confronta a Edward en casa. El aire entre ellos es tenso, cargado de ira contenida y verdades ocultas durante mucho tiempo. Edward, finalmente destrozado, comienza a hablar. Sus palabras están cargadas de dolor y traición. Revela algo que Connie nunca esperó. Él sabía de su infidelidad desde el principio. Cada mentira, cada encuentro secreto, cada momento robado, lo había visto todo. Entonces, en un profundo colapso emocional, Edward se desnuda. Relata cuánto trabajó incansablemente para brindarles una vida cómoda y feliz a Connie y a su hijo, Charlie. Habla de los sacrificios hechos, los sueños perseguidos y un amor que creía mutuo. Y, sin embargo, a pesar de todo lo que había hecho, Connie lo había echado todo a perder: su matrimonio, su familia, su futuro, por una aventura fugaz con una desconocida. La ira y la desesperación se entremezclan en la voz de Edward al confesar sentimientos que ya no puede contener. La odia. Admite, en una revelación impactante, que, en su furia, una vez quiso matarla a ella en lugar de a Paul. Las palabras flotan en la habitación, pesadas e insoportables, dejando al descubierto la oscuridad que lo ha consumido. En ese momento, Connie se enfrenta a la terrible y completa verdad. Edward ya no es solo un esposo traicionado, es un hombre destrozado por el amor, consumido por la venganza y marcado por las consecuencias de sus actos. La vida que una vez creyó controlar se ha disuelto en un paisaje de culpa, miedo y devastación emocional irreversible. Los días transcurren en un tenso silencio, con el peso de los recientes acontecimientos pesando sobre la familia Sumner. Una tarde tranquila, mientras Connie examina la bola de nieve, el mismo objeto que le había provocado tanto dolor y revelación, nota algo inusual. Dentro de la bola hay un pequeño compartimento, olvidado durante mucho tiempo. Despertada por la curiosidad, la abre con cuidado y descubre una fotografía. La foto muestra a Edward, Connie y su pequeño hijo Charlie, sonriendo juntos en un momento de pura felicidad familiar. Junto a ella, una nota manuscrita de Edward. Para mi hermosa esposa, la mejor parte de cada día. Al leer el mensaje, Connie se siente invadida por una oleada de comprensión y emoción. A pesar de la traición, la ira y las consecuencias casi trágicas de sus decisiones, ve cuánto la amaba Edward, cuánto valoraba a su familia y cómo cada acción, incluso la más oscura, provenía de una mezcla de amor, dolor y desesperación. Abrumada por la culpa, pero también por la claridad, Connie toma una decisión simbólica y catártica. Reúne las fotografías de ella y Paul, la evidencia de su infidelidad, y las quema, borrando así los recuerdos físicos de su aventura y su destructivo camino. Es un acto de arrepentimiento, un reconocimiento de los errores cometidos y un primer paso para reconstruir la confianza. Edward, aún lidiando con sus propias emociones y la oscuridad de lo que hizo, le dice a Connie que planea entregarse a las autoridades por la muerte de Paul. Pero Connie se opone, instándolo a quedarse y centrarse en sanar a su familia fracturada. Se dan cuenta de que, a pesar de todo, su vínculo, por muy dañado que esté, puede repararse. Juntos, regresan a una vida aparentemente normal, conscientes del pasado pero decididos a seguir adelante. Su matrimonio, marcado por la traición, la pasión y la violencia, ahora conlleva una renovada conciencia del amor, la pérdida y el perdón. La bola de nieve, antaño símbolo de tentación y tragedia, se convierte ahora en un recordatorio del amor eterno y de la frágil y valiosa naturaleza de la familia. Una tarde tranquila, mientras la familia Sumner conducía de regreso a casa, Edward se detiene en un semáforo en rojo. El aire dentro del coche está cargado de tensión tácita y una culpa persistente, con los ecos de traiciones pasadas aún palpables. Connie, abrumada por una mezcla de miedo,
alivio y deseo de escapar del peso de su historia compartida, se sumerge en una fantasía. Imagina una vida en la que podrían dejarlo todo atrás, la ciudad, los escándalos, el juicio, y empezar de cero en algún lugar lejano, bajo nuevas identidades donde nadie los conozca ni a ellos ni a su pasado. Para su sorpresa, Edward asiente suavemente, diciéndole que suena perfecto. Su voz transmite calidez y seguridad, ofreciéndole una sensación de consuelo y esperanza que no había sentido en semanas. Connie, abrumada por la emoción, rompe a llorar y Edward la abraza, consolándola con palabras tiernas y una comprensión serena que solo años de convivencia pueden brindar. Pero a medida que la cámara se aleja, el espectador se da cuenta de la agridulce ironía del momento. Edward ha detenido el coche no en una ruta de escape lejana, sino justo al lado de una comisaría. La ilusión de un nuevo comienzo contrasta marcadamente con la realidad de sus decisiones, un sutil recordatorio de que, por mucho que deseen dejar atrás el pasado, las consecuencias de sus actos nunca están lejos. Es una imagen inquietante y conmovedora, dos personas aferradas al amor y el uno al otro, atrapadas entre el deseo de libertad y la ineludible gravedad de la verdad, la culpa y la responsabilidad. Richard Gere como Edward Sumner. Edward es un esposo exitoso, meticuloso y devoto que se enorgullece de brindar una vida cómoda a su familia. Bajo su apariencia tranquila y serena, lucha con sentimientos de orgullo, traición y rabia al descubrir la infidelidad de su esposa. Gere aporta una intensidad contenida al papel, interpretando a un hombre llevado al límite por el amor, los celos y el conflicto moral. Diane Lane como Constance Connie Sumner. Connie es la esposa de Edward, una madre de barrio residencial atrapada en la monotonía de la vida doméstica. Cuando conoce al encantador Paul Martel, su curiosidad y sus deseos reprimidos la llevan a una apasionada aventura. La actuación de Lane captura la vulnerabilidad, la impulsividad y el conflicto interno de una mujer dividida entre el deber y la tentación, lo que le valió elogios generalizados de la crítica. Olivier Martínez como Paul Martel. Paul es un francés joven, seguro de sí mismo y magnético, cuya repentina aparición en la vida de Connie desata la pasión prohibida y el caos. Es a la vez seductor y escurridizo, representando la tentación y el atractivo de escapar de la vida controlada y predecible de Connie. Martínez encarna el peligroso encanto que arrastra a Connie a una red de deseo y engaño. Kate Burton como Tracy. Tracy es un personaje secundario que se integra al mundo de los Sumner, aportando matices a la historia y aportando una perspectiva sobre las relaciones y la confianza fuera de la dinámica familiar principal. Burton aporta una presencia sutil que refuerza la tensión y las capas emocionales de la película. Chad Lobe como Bill Stone. Bill Stone es un personaje secundario cuyas interacciones con los protagonistas ayudan a avanzar la trama y a esclarecer el entorno social que rodea a los Sumner. La actuación de Lobe aporta profundidad a la representación que la película ofrece del mundo más allá de la familia principal. Gary Basaraba como el detective Mirochnik. El detective Mirochnik es uno de los policías que investiga la desaparición de Paul. Basaraba lo interpreta con una actitud realista y profesional, resaltando el lado procesal de la historia y el escrutinio que se ejerce sobre Edward y Connie a medida que se desarrollan los acontecimientos. Erich Anderson como Bob Galleworth. Bob Galleworth es un personaje secundario cuya presencia añade tensión y complejidad a la narrativa. La interpretación de Anderson subraya las presiones externas y las consecuencias que repercuten en la vida de los Sumner. Mira Lucretia Taylor como Gloria. Gloria es un personaje secundario pero memorable, cuyas interacciones aportan contexto y realismo adicionales al entorno social en el que se desarrolla la historia de los Sumner. Taylor aporta autenticidad a su papel, contribuyendo a profundizar en el mundo que rodea a los protagonistas. Michelle Monaghan como Lindsay. Lindsay es un personaje secundario cuyas interacciones añaden tensión sutil y profundidad a la narrativa, ayudando a destacar los círculos sociales y la dinámica que rodea a los Sumner. Monaghan aporta calidez y realismo a sus breves pero impactantes apariciones. Margaret Collin como Sally. Sally es otro personaje secundario que ofrece una perspectiva del mundo cotidiano que rodea a Connie y Edward. La actuación de Collin aporta textura a la historia, mostrando cómo las interacciones cotidianas contrastan con el caos que se desarrolla en la vida de los protagonistas. Lisa Emery como Beth. Beth es un personaje secundario cuya presencia refuerza el entorno social y profesional que habitan los Sumner. Emery la retrata con matices,
lo que contribuye a la representación realista de la vida suburbana en la película. Michael Emerson como Joss. Joss es un personaje secundario pero memorable, cuyas interacciones ayudan a avanzar ciertos puntos de la trama o a revelar sutiles verdades sobre las personalidades y decisiones de los protagonistas. Emerson aporta su intensidad característica incluso en su limitado tiempo en pantalla. Damon Gupton como otro empresario. Este personaje, aunque breve, ayuda a situar la historia en un contexto social y profesional más amplio, subrayando el mundo de Edward fuera del ámbito doméstico. La presencia de Gupton aporta autenticidad a estas interacciones de fondo. Joseph Badalucco, Jr., como conductor de tren. El papel del conductor de tren es pequeño pero notable, y aparece en una escena que ayuda a establecer el entorno urbano y las rutinas diarias de los personajes. La actuación de Badalucco aporta un realismo fundamental al ambiente de la película. Kate Burton como Tracy. Tracy es un personaje secundario que se integra al mundo de los Sumner, aportando matices a la historia y aportando una perspectiva sobre las relaciones y la confianza fuera de la dinámica familiar principal. Burton aporta una presencia sutil que refuerza la tensión y las capas emocionales de la película. Chad Lowe como Bill Stone. Bill Stone es un personaje secundario cuyas interacciones con los protagonistas ayudan a avanzar la trama y a esclarecer el entorno social que rodea a los Sumner. La actuación de Lowe aporta profundidad a la representación que la película ofrece del mundo más allá de la familia principal. Gary Basaraba como el detective Mirochnik. El detective Mirochnik es uno de los policías que investiga la desaparición de Paul. Basaraba lo interpreta con una actitud realista y profesional, resaltando el lado procesal de la historia y el escrutinio que se ejerce sobre Edward y Connie a medida que se desarrollan los acontecimientos. Rich Anderson como Bob Galloway. Bob Galloway es un personaje secundario cuya presencia añade tensión y complejidad a la narrativa. La interpretación de Anderson subraya las presiones externas y las consecuencias que repercuten en la vida de los Sumner. Mira Lucretia Taylor como Gloria. Gloria es un personaje secundario pero memorable, cuyas interacciones aportan contexto y realismo adicionales al entorno social en el que se desarrolla la historia de los Sumner. Taylor aporta autenticidad a su papel, contribuyendo a profundizar en el mundo que rodea a los protagonistas. Michelle Monaghan como Lindsay. Lindsay es un personaje secundario cuyas interacciones añaden tensión sutil y profundidad a la narrativa, ayudando a destacar los círculos sociales y la dinámica que rodea a los Sumner. Monaghan aporta calidez y realismo a sus breves pero impactantes apariciones. Margaret Collin como Sally. Sally es otro personaje secundario que ofrece una perspectiva del mundo cotidiano que rodea a Connie y Edward. La actuación de Collin aporta textura a la historia, mostrando cómo las interacciones cotidianas contrastan con el caos que se desarrolla en la vida de los protagonistas. Lisa Emery como Beth. Beth es un personaje secundario cuya presencia refuerza el entorno social y profesional que habitan los Sumner. Emery la retrata con matices, lo que contribuye a la representación realista de la vida suburbana en la película. Michael Emerson como Joss. Joss es un personaje secundario pero memorable, cuyas interacciones ayudan a avanzar ciertos puntos de la trama o a revelar sutiles verdades sobre las personalidades y decisiones de los protagonistas. Emerson aporta su característica intensidad incluso en su limitado tiempo en pantalla. Damon Gupton como otro empresario. Este personaje, aunque breve, ayuda a situar la historia en un contexto social y profesional más amplio, subrayando el mundo de Edward fuera del ámbito doméstico. La presencia de Gupton aporta autenticidad a estas interacciones de fondo. Joseph Badalucco, Jr., como conductor de tren. El papel del conductor de tren es pequeño pero destacable, ya que aparece en una escena que ayuda a establecer el entorno urbano y las rutinas diarias de los personajes. La actuación de Badalucco aporta un realismo fundamental al entorno de la película. Según Richard Gere, el borrador original del guión de Infiel presentaba el matrimonio de los Sumner como una relación sexual disfuncional en lugar de la unión aparentemente perfecta pero aburrida que aparece en la película final. En esta versión, la inquietud y la tentación de Connie se presentaban como parcialmente comprensibles, una respuesta a la insatisfacción emocional y física dentro de su matrimonio. El primer borrador otorgó a sus acciones cierta complejidad moral, mostrando que su aventura no fue simplemente una traición impulsiva, sino un síntoma de problemas más profundos en su relación con Edward.
Tanto Jere como el director Adrián Lyne han explicado que este enfoque le dio a la historia más matices, permitiendo al público ver a Kanye como un personaje completamente humano que lucha con el deseo, la culpa y las necesidades insatisfechas. Enfatizó que sus decisiones fueron moldeadas no solo por la pasión y la curiosidad, sino también por la tensión y la distancia emocional en su matrimonio. Sin embargo, el estudio intervino, creyendo que el público respondería con mayor intensidad si se simplificaban las motivaciones de Kanye. Presionaron para representar el matrimonio de los Sumner como completamente asexual y carente de intimidad, eliminando el elemento de disfunción marital. Con ello, buscaban maximizar la compasión por Kanye, presentando su romance como resultado de la soledad y el abandono, en lugar de una decisión moralmente ambigua. En otras palabras, querían que apareciera como una víctima de las circunstancias, en lugar de una agente plenamente responsable de sus propias decisiones. Esta tensión creativa ilustra el delicado equilibrio que los cineastas a menudo deben lograr entre los matices artísticos y el atractivo comercial. Mientras Lyne y Jere preferían una historia con profundidad emocional y ambigüedad moral, el estudio priorizó una narrativa que conectara ampliamente con el público, asegurando que la aventura de Kanye se sintiera trágica y comprensible en lugar de moralmente complicada. En última instancia, esta negociación dio forma a la versión final de Infiel, manteniendo su tensión erótica y psicológica a la vez que presentaba a Kanye bajo una luz más comprensiva, una decisión que contribuyó a la aclamada actuación de Diane Lane y al perdurable impacto emocional de la película. Tanto Richard Jere como Adrián Lyne se opusieron firmemente a la iniciativa del estudio de reescribir el matrimonio de los Sumner como un matrimonio sin amor ni sexo. Si bien Jere expresó sus reservas, fue Lyne quien articuló los desafíos creativos con mayor pasión. Creía que al presentar el matrimonio como deficiente o infeliz, la historia perdería su tensión dramática esencial. En sus propias palabras, quería dos personas que fueran perfectamente felices. Me encantaba la idea de la naturaleza totalmente arbitraria de la infidelidad. La perspectiva de Lyne se basaba en su fascinación por el deseo humano y la imprevisibilidad. Quería explorar cómo incluso una relación aparentemente perfecta, estable y amorosa podía verse alterada por un solo encuentro casual, un momento de tentación capaz de encender la pasión, la culpa y consecuencias irreversibles. Para Lyne, la infidelidad no era simplemente una reacción al abandono o la insatisfacción, era una fuerza arbitraria, casi incontrolable, que resaltaba la complejidad del comportamiento humano. Al mantener el matrimonio de los Sumner fuerte y amoroso, la historia podía ahondar en la intensidad psicológica de la traición, la ambigüedad moral del deseo y la frágil naturaleza de la confianza, todos temas centrales en su obra. Finalmente, el guión fue reescrito para preservar esta visión. La relación de los Sumner fue retratada como un matrimonio genuinamente bueno y afectuoso, con Edward y Kanye compartiendo amor, estabilidad y una vida cómoda en las afueras. La aventura de Kanye, por lo tanto, no surgió de la necesidad ni de la insatisfacción, sino de un encuentro casual con Paul Martel, un desconocido cuya presencia introduce emoción, riesgo y tentación en su vida, por lo demás ordenada. Este enfoque permitió a la película explorar la naturaleza volátil e impredecible del deseo humano, como un acto impulsivo puede desbaratar años de confianza, como la pasión puede coexistir con la culpa y como incluso un matrimonio perfecto es vulnerable a una ruptura repentina y devastadora. Al enmarcar la aventura como espontánea y arbitraria, Lyne preservó la tensión dramática que hace de Infiel un thriller psicológico cautivador, enfatizando la delgada línea entre la estabilidad y el caos en las relaciones humanas. Si lo desea, ahora puedo recopilar todas sus secciones traducidas y ampliadas en un resumen de Infiel, completamente pulido y en lenguaje natural, listo para usar como guión, artículo o descripción de YouTube. ¿Quiere que lo haga? Antes de que comenzara la producción de Infiel, el proceso de casting atrajo la atención de varios actores de renombre, aunque finalmente no todos se unieron al proyecto. A George Clooney le ofrecieron inicialmente un papel en la película, pero lo rechazó y optó por protagonizar la exitosa película de atracos Ocean's 11. Su decisión significó que la película perdiera un potencial atractivo para grandes nombres, pero también permitió a los realizadores centrarse en actores que pudieran aportar una intensidad emocional diferente a la historia. La búsqueda de Kanye Sumner resultó aún más crucial. A Jennifer Lopez le ofrecieron el papel desde el principio, pero lo rechazó, al parecer porque el guión no era muy bueno.
Su marcha le dio la oportunidad a Diane Lane, quien impresionó al director Adrian Lyne tras verla en A Walk on the Moon. Lyne se sintió atraído no solo por la habilidad actoral de Lane, sino también por la sutil y magnética cualidad de su presencia. En sus palabras, ella resuma cierta sexualidad, una capacidad para transmitir sensualidad y complejidad emocional simultáneamente, justo lo que el personaje de Connie requería. La elección de Diane Lane resultó ser una decisión decisiva para la película. Lane aportó una inusual combinación de vulnerabilidad, sofisticación e intensidad al papel, permitiendo al público empatizar con Connie incluso mientras tomaba decisiones moralmente complejas. Su actuación capturó el delicado equilibrio entre el deseo y la culpa, interpretando a una mujer dividida entre la lealtad a su familia y la irresistible atracción de la pasión. La elección de Lyne reforzó la tensión psicológica y erótica de la película, transformando lo que podría haber sido una simple historia de infidelidad en una exploración sutil del deseo humano, la moralidad y las consecuencias de las acciones impulsivas. La interpretación de Lane se convirtió en el pilar emocional de la película, ganándose elogios de la crítica y nominaciones a premios, consolidando Infiel como un thriller cautivador y centrado en los personajes. Si lo desean, ahora puedo combinar todas sus secciones traducidas y ampliadas, argumento, reparto y notas de producción, en un resumen de Infiel completamente pulido y en lenguaje humano, listo para un guión de video, un artículo o una descripción de YouTube. Adrian Lyne sentía que Connie debía ser sensual y comprensiva, una combinación que Diane Lane podía encarnar de forma excepcional. Señaló, pero ella es comprensiva, y creo que muchas mujeres atractivas tienden a ser duras y duras a la vez. La interpretación de Lane debía capturar la vulnerabilidad junto con el deseo, convirtiendo a Connie en un personaje que el público pudiera comprender y con el que empatizar, incluso mientras lidiaba con decisiones moralmente complejas. Lyne también se centró en la autenticidad física al retratar a Edward y Connie como una pareja estable de mediana edad. Quería que tanto Richard Gere como Diane Lane reflejaran la comodidad y el realismo de una pareja que vive una larga vida juntos, en lugar de la perfección idealizada de Hollywood. En particular, animó a Gere a ganar 14 kilos para encarnar mejor al personaje de Edward. Para facilitar esta transformación, Lyne dejaba donas en la caravana de Gere todas las mañanas, un método lúdico pero intencional para ayudar al actor a encajar físicamente en el papel y transmitir una sensación de hogareño. Estas decisiones, desde la sutil sexualidad de Lane hasta las transformaciones físicas de los actores, contribuyeron al realismo y la profundidad emocional de la película, enraizando el intenso drama erótico y psicológico en un mundo doméstico creíble y cercano. Si lo desean, ahora puedo combinar todas las secciones traducidas y ampliadas, incluyendo la trama, el reparto, las notas de producción y los detalles tras las cámaras, en un resumen pulido y con lenguaje humano de Infiel que se lee como un artículo o guión profesional. Para Infiel, Adrian Lyne volvió a contratar al director de fotografía Peter Biscio, con quien había colaborado previamente en 9.5 Weeks. Lyne confió en la sensibilidad visual de Biscio para capturar el tono íntimo y emotivo de la película, consciente de que la historia requería un director de fotografía capaz de equilibrar la tensión erótica con la sutileza psicológica. Tras leer el guión, Biscio decidió que la relación de aspecto clásica de 1.85:1 sería la más adecuada para la película. Explicó que la historia a menudo presenta a dos personajes trabajando juntos en el encuadre, y este formato permitió una composición natural y humanística que enfatizaba la dinámica de la relación y la tensión entre los personajes. El encuadre más amplio ofrecía el espacio justo para mostrar tanto la intimidad como la distancia, haciendo que el público se sintiera a la vez cercano y ligeramente alejado del drama que se desarrollaba. Durante la preproducción, Biscio colaboró estrechamente con Lyne y el diseñador de producción Brian Morris para desarrollar el estilo visual de la película. Se inspiraron en una colección de fotografías, incluyendo páginas de revistas de moda e imágenes de fotógrafos de renombre. Estas referencias guiaron la composición, la iluminación y la paleta de colores de la película, creando una estética cinematográfica pulida que combinaba realismo con una sutil sensualidad. Originalmente, la historia de Infiel se concibió con exteriores nevados, creando un telón de fondo visualmente impactante, pero este concepto fue finalmente rechazado al principio de la preproducción. En su lugar, la película adoptó los paisajes urbanos y suburbanos de Nueva York, que ofrecían un entorno más realista y realista para el drama que se desarrollaba.
La fotografía principal comenzó el 22 de marzo de 2001 en la ciudad de Nueva York y finalizó el 1 de junio de 2001. El director Adrian Lyne prefirió rodar en continuidad siempre que fuera posible, permitiendo que las interpretaciones fluyeran con naturalidad de una escena a otra y preservando el ritmo emocional de la historia. Durante la icónica secuencia de la tormenta, donde Connie se encuentra por primera vez con Paul, llovió inesperadamente, añadiendo un realismo atmosférico a las escenas callejeras. Lyne aprovechó las condiciones, aprovechando el cielo nublado para aumentar la tensión y la intimidad del momento. Lyne también prefirió interiores prácticos en la locación en lugar de depender excesivamente de los sets. El director de fotografía Peter Biscio recordó que este enfoque permitió a los actores sentir una íntima sensación de pertenencia, lo que hizo que sus interpretaciones fueran más auténticas. Además, Biscio recurrió a la luz natural siempre que fue posible, realzando la estética realista y realista de la película, a la vez que preservaba la sutil tensión erótica y psicológica central de la historia. Esta combinación de rodaje en exteriores, iluminación natural y rodaje basado en la continuidad contribuyó a un estilo cinematográfico que se sentía íntimo e inmediato, sumergiendo a los espectadores en el mundo suburbano de la familia Sumner, a la vez que realzaba los riesgos emocionales y morales del romance de Connie. En ocasiones, los meticulosos métodos de dirección de Adrian Lyne afectaron significativamente tanto al elenco como al equipo, llevándolos al límite en la búsqueda del estilo visual y emocional distintivo de la película. Un ejemplo particularmente impactante ocurrió durante una escena ambientada en una oficina. Lyne decidió llenar todo el espacio de humo, creando una atmósfera densa y brumosa que afectaría drásticamente la estética y la atmósfera de la escena. Si bien esta elección dificultó físicamente el trabajo en el entorno, irritaba la vista, dificultaba ligeramente la respiración y obligaba al equipo a ajustar constantemente las cámaras y la iluminación, cumplió una función cinematográfica precisa. El humo suavizó la iluminación general, atenuando los colores y reduciendo el contraste, lo que le dio al encuadre una apariencia más texturizada y estratificada. Según el director de fotografía Peter Biscio, el efecto fue más que estético. La textura que proporciona ayuda a diferenciar y separar los distintos niveles de densidad de oscuridad más atrás en el encuadre. De esta manera, Biscio logró crear una sensación de profundidad y dimensionalidad en la toma, dirigiendo sutilmente la atención del público hacia los personajes, a la vez que mantenía un fondo rico e inmersivo. La neblina permitió que los elementos del primer plano resaltaran sobre las zonas más profundas, realzando la tensión psicológica y la intimidad de la escena. La insistencia de Lyne en efectos visuales tan detallados demuestra su compromiso con la creación de cada encuadre con intención, combinando la precisión técnica con la narrativa. Cada elemento, desde el humo hasta la iluminación y la colocación de las cámaras, fue cuidadosamente orquestado para realzar el erotismo, el suspenso y el realismo emocional de la película. Para el elenco y el equipo, esto implicó soportar condiciones física y mentalmente agotadoras, pero el resultado fue un mundo cinematográfico tangible, cargado de emociones y plenamente vivo, que reflejaba las complejidades y ambigüedades morales que enmarcaban la historia. La dedicación a la estética visual de humo de Lyne tuvo un alto coste físico para el elenco y el equipo. Durante la escena de la oficina, se introducía humo en el set entre 18 y 20 horas al día, saturando el ambiente para lograr el aspecto apagado y texturizado deseado. Richard Gere recuerda las extenuantes condiciones. Nos soplaban la garganta. Teníamos un médico especialista que estaba allí casi todo el tiempo y que inyectaba antibióticos a la gente para las infecciones bronquiales. La exposición constante también le pasó factura a Diane Lane. Para soportar las largas jornadas de rodaje llenas de humo, adquirió una botella de oxígeno que le permitió sobrevivir a la intensa agenda. A pesar de estas medidas extremas, la insistencia de Lyne y Biscio en los efectos prácticos y las texturas naturalistas contribuyó significativamente al realismo visceral de la película. El humo no solo realzó la profundidad visual y la atmósfera de la escena de la oficina, sino que también reforzó sutilmente la tensión emocional y psicológica de la narrativa, reflejando la sofocante complejidad de las vidas de Connie y Edward. La experiencia pone de relieve las exigencias físicas y los riesgos que a veces soportan los actores para dar vida a la visión precisa de un director, y subraya el esfuerzo que hizo la producción de Infiel para crear un mundo cinematográfico totalmente inmersivo, íntimo y visualmente cautivador.
Infiel presenta varias escenas de sexo explícitas e intensas, incluyendo un encuentro clandestino en el baño de un restaurante y un encuentro apasionado en el pasillo de un edificio de apartamentos. Estas secuencias fueron fundamentales para la exploración del deseo, la infidelidad y la tensión emocional de la película, pero también exigieron una considerable resistencia física y emocional de los actores, en particular de Diane Lane, quien tuvo que transmitir vulnerabilidad, pasión y conflicto interno simultáneamente. El director Adrian Lyne era conocido por su meticuloso enfoque, que a menudo requería múltiples tomas para capturar la combinación precisa de emoción, intimidad y composición cinematográfica que imaginaba. Para preparar la primera escena de amor entre Connie y Paul, Lyne pidió a los actores que estudiaran fragmentos de películas como Atracción Fatal, 5 piezas fáciles y El último tango en París. Estas referencias ayudaron a Lane y Olivier Martínez a comprender la intensidad, el ritmo y los matices emocionales necesarios para las escenas, guiando sus actuaciones sin depender únicamente de la coreografía explícita. El enfoque de Lyne, aunque exigente, garantizó que la tensión erótica se sintiera auténtica y cargada de emoción, haciendo que el público fuera plenamente consciente de los deseos, vulnerabilidades y conflictos morales de los personajes. La preparación y las repetidas tomas permitieron a los actores vivir plenamente los estados psicológicos de los personajes, añadiendo capas de realismo a escenas que fácilmente podrían haber parecido puramente sensacionalistas. Si lo desean, ahora puedo combinar todas las secciones anteriores: argumento, reparto, producción, fotografía, detalles tras bambalinas y preparación de las escenas eróticas, en un resumen de Infiel, completamente pulido y legible, ideal para un guión, un artículo o una descripción de YouTube. Diane Lane y Olivier Martínez abordaron las escenas de amor explícitas de la película con una combinación de preparación, cautela y una inmersión gradual. Antes del rodaje, ambos actores comentaban las escenas del tráiler de Martínez, debatiendo la motivación, el ritmo y los momentos emocionales para crear una sensación de seguridad y comprensión mutua. Sin embargo, al llegar al set, ambos se sintieron inicialmente incómodos y cohibidos, necesitando tiempo para adaptarse a la intensidad de las escenas bajo el escrutinio de las cámaras y el equipo. Lane recordó: "Tuve que adaptarme rápidamente si quería ser la actriz que lo interpretara". Martínez, en particular, tuvo dificultades con la desnudez, lo que hizo que el proceso fuera emocionalmente exigente para ambos intérpretes. El estilo de dirección de Lyne intensificó el desafío. A menudo filmaba una revista entera de película de una sola vez, lo que significaba que una toma podía durar hasta 5 tomas típicas. Lane describió el desgaste que esto supuso para los actores. "Al final, estás física y emocionalmente destrozado". A pesar del agotamiento y la incomodidad, esta rigurosa preparación y las repetidas filmaciones permitieron a los actores encarnar plenamente sus personajes, transmitiendo pasión, vulnerabilidad y tensión de una manera que se sentía auténtica en la pantalla. El proceso ejemplificó la dedicación de Lyne al realismo emocional y la intensidad psicológica, incluso a costa de la comodidad y la energía de los actores. Diane Lane y Olivier Martínez no se conocían antes del rodaje, y su relación fuera de la pantalla se mantuvo distante durante todo el rodaje. Esto reflejó la dinámica tentativa y exploratoria entre sus personajes, Connie y Paul, cuya conexión se desarrolla rápidamente pero está marcada por la incertidumbre y la tensión. La falta de familiaridad personal ayudó a Lane y Martínez a transmitir una sensación de curiosidad, vacilación y deseo creciente, central en la historia. Una parte significativa de la producción, 4 semanas completas, se dedicó exclusivamente a las escenas ambientadas en el loft de Paul, ubicado en el tercer piso de un edificio de 6 plantas en Green Street. Estas secuencias fueron de las más exigentes emocional y físicamente de la película, requiriendo que los actores mantuvieran la intensidad y la vulnerabilidad durante un periodo prolongado. El director de fotografía Peter Biscio a menudo empleó 2 cámaras simultáneamente durante las escenas íntimas de la película. Esta técnica permitió a Lyne capturar múltiples ángulos y reacciones en una sola toma, reduciendo el número de tomas necesarias y preservando la continuidad emocional y el realismo de las interpretaciones. El enfoque también minimizó la tensión física y emocional de Lane y Martínez, a la vez que garantizaba que el metraje final transmitiera la pasión cruda y la complejidad psicológica de su romance. Adrian Lyne abordó el desenlace de la película con la misma meticulosidad que aplicaba a cada escena, rodando 5 finales diferentes para Infiel.
Su proceso se vio influenciado por sus experiencias con Atracción Fatal, donde el final original había sido rechazado por las audiencias de prueba, lo que impulsó la necesidad de encontrar una conclusión que equilibrara las expectativas del público con el impacto dramático. La visión de Line para el final generó debate con los ejecutivos de 20th Century Fox, quienes tenían sus propias ideas sobre cómo debía desenvolverse la película. El estudio quería retratar el matrimonio de los Sumner como gris, con el sexo malo, probablemente con el objetivo de moralizar la historia y reducir la simpatía del público por Kanye. Line, sin embargo, se opuso firmemente a este enfoque, argumentando que despojaría a la narrativa de su complejidad emocional y psicológica. Luchó por preservar la ambigüedad moral, la intensidad y el realismo de la historia, asegurando que la resolución de la película se mantuviera coherente con los temas del deseo, la traición y la imprevisibilidad humana que definieron la trayectoria de los personajes. Este proceso de experimentación con múltiples finales destaca el compromiso de Line por crear un final que conectara emocionalmente, a la vez que se mantuviera fiel a los personajes, equilibrando la interacción del público con la tensión psicológica y el drama erótico que caracterizan a Infiel. Adrian Lyne describió sus intenciones para Infiel como una exploración de las complejidades emocionales de la culpa y los celos más que una simple moraleja. Dijo: "Intenté explorar la culpa, los celos, eso es lo que me interesa". Este enfoque temático se extendió al final de la película, que Lyne deliberadamente mantuvo enigmático y moralmente ambiguo. Sin embargo, el estudio se mostró incómodo con este enfoque. Consideraban que la conclusión no castigaba adecuadamente a los personajes por sus transgresiones, en particular la infidelidad de Kanye y el acto violento de Edward. En respuesta, sugirieron añadir una línea final más convencional, al estilo de Hollywood, para ofrecer un cierre moral claro. Se dice que Richard Gere se enojó por esta intervención, pues consideraba que socavaba la sutil tensión psicológica y el realismo que Lyne se había esforzado tanto por establecer. La preferencia de Lyne por la ambigüedad reflejaba su deseo de presentar el comportamiento humano complejo sin juzgarlo, enfatizando las consecuencias confusas e impredecibles de la pasión, el deseo y el conflicto moral en lugar de imponer un sentido simplista de justicia. Tras las proyecciones de prueba, Infiel enfrentó críticas de los ejecutivos del estudio, preocupados por la confusión o la inquietud del público ante el ambiguo final de la película. Según se informa, los espectadores de prueba reaccionaron negativamente a una conclusión que no castigaba claramente a los personajes por sus transgresiones morales, la infidelidad de Kanye y el acto violento de Edward. En respuesta, el estudio presionó inicialmente al director Adrian Lyne para que modificara el final, añadiendo una resolución más convencional, al estilo Hollywood, para satisfacer las expectativas del público de justicia y cierre. Sin embargo, Lyne y el equipo creativo se opusieron firmemente a este enfoque. Creían que el poder de la historia residía en su realismo psicológico y complejidad moral, donde las acciones tenían consecuencias, pero no todas las transgresiones podían resolverse con claridad. Para abordar tanto las preocupaciones del público como la presión del estudio, se decidió reinstaurar el final original, retomando la visión del guionista Alvin Sargent. Unas semanas antes del estreno en cines, Lyne pidió a Richard Gere y Diane Lane que regresaran a Los Ángeles para grabar el final. Estas grabaciones no pretendían simplificar la historia ni ofrecer una moraleja, sino realzar la ambigüedad y la resonancia emocional de las escenas finales. Lyne señaló que el final restaurado era más sutil y matizado que la versión impuesta por el estudio, permitiendo que los conflictos internos de los personajes, culpa, celos, deseo y remordimiento, permanecieran en primer plano. Al retomar la visión original de Sargent, la película conservó su complejidad intelectual y emocional, desafiando al público a lidiar con las ambigüedades morales del comportamiento humano. La apertura del final subrayó la naturaleza impredecible de la infidelidad y la pasión, enfatizando que incluso en un matrimonio amoroso y estable, una decisión impulsiva podría desencadenar profundas consecuencias. Este cuidadoso equilibrio entre perspicacia psicológica, tensión erótica e incertidumbre moral se convirtió en uno de los puntos fuertes de Infiel, contribuyendo a su reconocimiento crítico y a su impacto duradero. Adrian Lyne vio el final revisado como una oportunidad para hacer Infiel más atractiva intelectualmente y estimulante. Creía que,
Al recuperar la ambigua conclusión de la película, la historia provocaría debate y reflexión, animando al público a lidiar con las complejidades morales y emocionales de las decisiones de los personajes, en lugar de simplemente consumir pasivamente una resolución ordenada. Line explicó que buscaba intencionalmente un final más ambiguo, uno que tratara al público de forma mucho más inteligente. En lugar de ofrecer una justicia o un castigo claros por la infidelidad de Connie o las acciones violentas de Edward, el final permite a los espectadores confrontar las incertidumbres y contradicciones inherentes al deseo humano, la culpa y la toma de decisiones morales. Este enfoque se alinea con la visión más amplia de Line para la película: explorar las realidades psicológicas y emocionales de la pasión, los celos y la traición, manteniendo la tensión y la ambigüedad moral hasta el último fotograma. Infiel se estrenó en Estados Unidos el 10 de mayo de 2002 en 2.617 cines. En su fin de semana de estreno, la película recaudó aproximadamente $14 millones, con un promedio de $5.374 por pantalla, lo que le aseguró el segundo puesto en taquilla, detrás del éxito de taquilla Spider-Man. La película recaudó $52 millones en Estados Unidos y Canadá y alcanzó una recaudación total mundial de $119 millones, más del doble de su presupuesto de producción de $50 millones. Este éxito comercial demostró el gran atractivo de la película, que combinaba tensión erótica, drama psicológico y gran estrellato para atraer al público, consolidando a Infiel como una película destacada en el cine convencional de principios de la década de 2000. Infiel recibió críticas mixtas. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación del 50% basada en 165 reseñas, con una puntuación promedio de 5 de agosto de 10. El consenso crítico del sitio web afirma: Diane Lane brilla en el papel, pero la película no aporta nada nuevo al género y el desenlace es insatisfactorio. En Metacritic, la película tiene una puntuación media ponderada de 63 sobre 100, basada en 34 críticos, lo que indica críticas generalmente favorables. La recepción del público fue ligeramente menos entusiasta. Las encuestas realizadas por CinemaScore informaron que los espectadores le dieron a la película una calificación de 6 en una escala de la A a la F, lo que sugiere que, si bien algunos espectadores apreciaron las actuaciones y el drama, otros encontraron la historia o el desenlace menos satisfactorios. A pesar de estas reacciones mixtas, la actuación de Diane Lane fue ampliamente elogiada, recibiendo elogios de la crítica y múltiples nominaciones a premios por su interpretación de Connie Sumner, que se convirtió en el eje emocional y narrativo de la película. Las respuestas de la crítica a Infiel fueron variadas, lo que pone de relieve la capacidad de la película para provocar reacciones fuertes, a veces contradictorias. Paul Tatara, de CNN, observó que algunos espectadores se reían entre dientes en los momentos menos oportunos, señalando que esta reacción era preocupante para una película que buscaba crear tensión y suspenso, ya que sugería que los espectadores no estaban completamente inmersos en la experiencia emocional deseada. En contraste, Owen Gleiberman, de Entertainment Weekly, le otorgó a la película una calificación de destacando la actuación de Diane Lane. Describió su interpretación como la más urgente de su carrera, una revelación, enfatizando que el juego de lujuria, romance, degradación y culpa en su rostro era, en su opinión, la verdadera historia de la película. La reseña de Gleiberman destacó cómo la actuación matizada de Lane elevó el material, proporcionando el núcleo emocional que hizo la película cautivadora a pesar de las reacciones encontradas a otros elementos. Estas críticas contrastantes ilustran cómo Infiel polarizó tanto al público como a la crítica, con actuaciones, en particular la de Lane, reconocidas constantemente como un punto fuerte en medio de los debates sobre el tono, la narrativa y la resolución de la película. Varios críticos destacados elogiaron Infiel por su profundidad psicológica y su enfoque en los personajes. Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, destacó la sobriedad de la película, señalando: en lugar de enriquecer la trama con suspense reciclado y artificial, se contenta con contemplar a dos adultos razonablemente cuerdos que se ven envueltos en un dilema casi insoluble. El comentario de Ebert enfatizó el interés de la película en el comportamiento humano y la complejidad moral, en lugar de recurrir al suspense convencional o al sensacionalismo. De igual manera, Kenneth Turan, de Los Angeles Times, elogió la actuación de Diane Lane, observando que estaba completamente inmersa en su personaje. Su inicial titubeo,
casi desconfiado, su posterior abandono sensual o su interminable ambivalencia viviendo el papel. La reseña de Turan subraya cómo la sutil interpretación de Lane aportó autenticidad emocional y profundidad a la película, haciendo que el viaje de deseo, culpa y conflicto moral de Connie Sumner sea tan cautivador como cercano. Otros críticos elogiaron Infiel por su sutileza, enfoque en los personajes y complejidad moral. Joe Morgenstern, del Wall Street Journal, describió la película como básicamente una obra de cámara, destacando su sobriedad y seriedad, sin intención de burlarse de nadie. Admiró especialmente la interpretación de Connie por parte de Diane Lane, quien escribió que era un misterio para sí misma y reacia a buscar soluciones, destacando el conflicto interno del personaje y el enfoque de la película en el realismo psicológico en lugar del sensacionalismo. De igual manera, Jamie Bernard, del New York Daily News, elogió la honestidad de la película, calificándola de deliberadamente poco erótica y una película honesta sobre la deshonestidad, mostrando cómo los instintos reprimidos pueden aflorar inesperadamente. Bernard elogió la intrincada interpretación de Lane y la decisión de la película de no recurrir al psicoanálisis barato, elogiando la película por su final valientemente ambiguo que deja cuestiones morales sin resolver. En conjunto, estas reseñas subrayan cómo los críticos reconocieron la profundidad emocional y psicológica de la película, su enfoque en los personajes por encima del espectáculo y la actuación de Diane Lane como eje central emocional y narrativo de la historia. Los críticos continuaron elogiando Infiel por su narrativa concisa y su estilo visual. Stephen Holden, de The New York Times, destacó el guión tenso y sobrio de la película, que profundiza en la esencia de sus personajes y en los detalles perfectamente seleccionados de la vida doméstica, enfatizando la profundidad y precisión del desarrollo de los personajes. También señaló que la imaginación visual de la película oscila entre la telenovela y un surrealismo pop portentoso, capturando la tensión y el erotismo a la vez que mantiene una estética cinematográfica refinada. Mike Clark, de Estados Unidos Today, le otorgó a la película 3.5 de 4 estrellas, destacando la actuación de Diane Lane como excepcional. Escribió que Lane alcanza un nuevo hito en su carrera con su mejor actuación desde A Little Romance de 1979, subrayando cómo su interpretación de Connie Sumner fue el eje emocional y dramático de la película. Estas reseñas refuerzan el consenso de que, si bien Infiel dividió a algunos espectadores, fue constantemente elogiada por sus sólidas actuaciones, su inteligente guión y su cuidadosa combinación de perspicacia psicológica y sofisticación visual. No todos los críticos reaccionaron positivamente a Infiel. Stephen Hunter, de The Washington Post, expresó una profunda decepción, escribiendo que la película lo dejó desanimado y malhumorado, tanto dinero gastado, tanto talento desperdiciado, tanto tiempo perdido para siempre. ¿Y para qué? Es una película mala que no deja a nadie con la boca abierta. La crítica de Hunter resaltó su percepción de que la película, a pesar de sus recursos y elenco, no logró impactarlo significativamente. Por su parte, David Ansen, de Newsweek, ofreció una visión más equilibrada, reconociendo la habilidad del director Adrian Lyne, demuestra lo poderoso, atractivo e inteligente que puede ser Lyne como cineasta. Sin embargo, Ansen también criticó a Lyne por basarse en la mecánica del suspense en lugar de la tensión más profunda y auténtica inherente a la relación entre marido y mujer, sugiriendo que los desafíos emocionales y psicológicos merecían más atención que los recursos tradicionales del thriller. Estas diferentes perspectivas ilustran cómo Infiel polarizó a la crítica. Algunos elogiaron sus actuaciones, dirección y exploración del deseo, mientras que otros consideraron que no logró aprovechar al máximo su talento ni su potencial emocional. Andrew Sarris, del New York Observer, ofreció una perspectiva claramente positiva, describiendo Infiel como escapismo en estado puro. Reconoció que, si bien la película casi no contenía humor, estaba dispuesto a apreciarla en ese nivel, valorando su capacidad para sumergir al público en temas para adultos y su intensidad emocional. Sarris concluyó que la película era una de las pocas películas convencionales dirigidas exclusivamente a adultos, destacando su enfoque en las relaciones maduras, la ambigüedad moral y el realismo psicológico, cualidades que la distinguen del cine hollywoodense más convencional. Esta reseña complementa la recepción crítica general,
ilustrando cómo la película generó división de opiniones. Mientras algunos críticos se sintieron frustrados por su ambigüedad moral o su mecánica de suspenso, otros celebraron su sofisticación, su narrativa para adultos y la convincente actuación de Diane Lane. La campaña de marketing del estudio para Infiel se centró en lo que consideraron la escena icónica de la película, Connie reflexionando sobre su primer encuentro con Paul mientras viajaban en tren de regreso a casa. El presidente de Fox Film Entertainment, Tom Rothman, explicó la razón detrás de este enfoque. Esa escena capturó la fuerza de su actuación. Fue de lo que todos hablaron después de verla. Al destacar este momento, el estudio enfatizó la emotiva interpretación de Diane Lane y la intensidad erótica y psicológica de la película. La campaña buscó atraer al público mostrando tanto la pasión como la tensión moral que definían la historia, posicionando la actuación de Lane como la atracción principal y un tema clave de conversación para los espectadores. En la temporada de premios previa al estreno de Infiel, Diane Lane recibió un importante reconocimiento por su actuación. 4 días antes de la votación del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, la Film Society of Lincoln Center le rindió un homenaje a su trayectoria, celebrando su obra. El día anterior, el director Adrian Lyne ofreció una cena para Lane en el Hotel Four Seasons, a la que fueron invitados críticos y votantes, lo que puso de relieve la expectación de la industria por su actuación. Lane ganó el premio de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine y el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York a Mejor Actriz. También fue nominada al Globo de Oro y al Oscar a Mejor Actriz, pero finalmente perdió el Oscar ante Nicole Kidman por Las Horas. Su interpretación de Connie Sumner fue ampliamente considerada como un papel que definió su carrera, consolidando su estatus como una actriz talentosa y versátil. Además, Entertainment Weekly reconoció la película en sí, ubicando Infiel en el puesto 27 de su lista de las 50 películas más sexys de la historia, lo que refleja tanto la tensión erótica de la película como la actuación imponente de Lane como fundamentales para su impacto y atractivo duradero. En definitiva, Infiel sigue siendo un estudio provocador sobre la pasión y las consecuencias, basado en la inolvidable actuación de Diane Lane, una película que continúa suscitando conversaciones sobre el amor, la fidelidad y la complejidad humana. En 2002, Infiel, de Adrian Lyne, cautivó al público con su intensa exploración del deseo, la traición y los frágiles límites de un matrimonio aparentemente perfecto. Infiel es un thriller erótico estadounidense de 2002 que explora los frágiles límites del amor, la confianza y la tentación dentro del matrimonio. Dirigida y producida por Adrian Lyne, conocido por su trabajo en películas provocativas como Atracción Fatal y 9 Semanas y Media, la película fue escrita por Alvin Sargent y William Broyles Jr. Es una adaptación moderna del clásico francés de 1969, La mujer infiel, La femme infidèle, dirigido por Claude Chabrol. La historia se centra en Connie y Edward Sumner, interpretados por Diane Lane y Richard Gere, una pareja suburbana aparentemente perfecta que vive una vida cómoda en las tranquilas afueras de la ciudad de Nueva York. Tienen una hermosa casa, un hijo pequeño y lo que parece ser una relación estable y amorosa. En la superficie, todo parece ideal, pero bajo esa calma exterior se esconde una creciente sensación de rutina y distanciamiento emocional. Una tarde ventosa, mientras hacía recados por la ciudad, Connie tiene un encuentro casual con un joven encantador y misterioso llamado Paul Martel, interpretado por Olivier Martínez. Su encuentro parece accidental. Literalmente se lo encuentra por la calle, pero despierta una atracción inesperada de la que Connie no puede desprenderse. Lo que comienza como una inocente curiosidad pronto se convierte en una obsesión, llevándola a una peligrosa aventura que nunca pretendió tener. A medida que Connie se adentra más en su vida secreta, Edward empieza a notar cambios sutiles en su comportamiento, regresos tardíos, pensamientos distraídos y ausencias inexplicables. La sospecha se transforma en ansiedad y la ansiedad en desesperación, lo que lo lleva a descubrir la impactante verdad sobre la infidelidad de su esposa. La revelación no solo destruye la confianza, sino que desencadena una cadena de agitación emocional que los lleva a ambos a un conflicto moral y psicológico. Infiel es más que una simple historia de traición, es una mirada cruda e íntima al deseo humano, la culpa y las consecuencias de las decisiones tomadas en momentos de debilidad. La dirección de Adrian Lyne aporta una tensión lenta y latente a cada fotograma, convirtiendo momentos cotidianos en escenas cargadas de emoción y peligro.
La actuación de Diane Lane le valió una nominación al Oscar a Mejor Actriz, elogiada por su profundidad, vulnerabilidad e intensidad serena. En definitiva, la película examina cómo un acto impulsivo puede destrozar la ilusión de un matrimonio perfecto, obligando a ambos miembros de la pareja a enfrentarse no solo a los defectos del otro, sino también a los suyos propios. Es un retrato conmovedor del amor, la pérdida y los rincones oscuros del corazón humano. Infiel se estrenó oficialmente en cines de Estados Unidos el 10 de mayo de 2002 y posteriormente se presentó en el 37º Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary el 8 de julio de 2002. La película resultó ser un éxito comercial, recaudando $119,1 millones en todo el mundo, frente a su presupuesto de producción de $50 millones. Un gran éxito para un thriller íntimo y centrado en los personajes. Si bien la película recibió críticas mixtas, algunos elogiando su profundidad emocional y otros divididos sobre su ritmo y tono, un elemento sobresalió universalmente: la actuación de Diane Lane. Su interpretación de Connie Sumner, una mujer dividida entre la culpa y el deseo, fue ampliamente celebrada por su realismo, vulnerabilidad e intensidad. Su actuación le valió varios reconocimientos importantes. Ganó el premio Satellite a la mejor actriz de drama en la 7ª edición de los premios Satellite y recibió nominaciones en casi todas las categorías prestigiosas de Hollywood. Premio de la Academia a la mejor actriz en la 75ª edición de los premios de la Academia. Globo de Oro a la mejor actriz de drama en la 60ª edición de los Globos de Oro. Premio del Sindicato de Actores de Cine a la mejor interpretación protagónica femenina en la 9ª edición de los premios SAG. Premio de la Crítica Cinematográfica a la Mejor Actriz en la 8ª edición de los Premios de la Crítica. Su actuación no solo definió el núcleo emocional de la película, sino que también marcó uno de los momentos más aclamados de su carrera. Para el director Adrian Lyne, Infiel fue la culminación de su larga exploración de la tensión erótica y la complejidad moral, temas que también se aprecian en películas anteriores como Atracción Fatal y Una Propuesta Indecente. Curiosamente, esta película se convirtió en el último trabajo como director de Lyne durante 2 décadas, hasta su regreso con el thriller psicológico Aguas Profundas en 2022. Desde su estreno, Infiel se ha consolidado como una de las representaciones más emotivas y elegantes de la infidelidad en el cine moderno, una película que equilibra la pasión y el castigo, el amor y la traición, con un realismo cautivador. Connie y Edward Sumner parecen tener todo lo que define el sueño americano. Viven en una casa espaciosa y bellamente amueblada en el condado de Westchester, Nueva York, uno de los suburbios más tranquilos y prósperos de la ciudad. Edward es un empresario exitoso, confiable y sereno, mientras que Connie dedica sus días a administrar la casa y cuidar de su enérgico hijo de 8 años, Charlie. Juntos, parecen la familia perfecta, estable, cómoda y feliz. Pero tras la pulida apariencia de sus vidas, algo falta silenciosamente. Su matrimonio, antes lleno de pasión y curiosidad, se ha convertido en una rutina monótona. Cada día es igual: las carreras escolares por la mañana, las conversaciones educadas durante el desayuno, las largas horas de trabajo de Edward y las cenas tranquilas por la noche donde el silencio a menudo habla más fuerte que sus palabras. La risa y la emoción que una vez definieron su relación se han convertido en costumbre y previsibilidad. Connie ama a su esposo, de eso nunca duda, pero siente un vacío inquietante, un anhelo de algo que la haga sentir viva de nuevo. Se encuentra a la deriva a través de sus días, perdida en pequeñas tareas domésticas, pero emocionalmente desconectada de la vida que ha construido. Incluso los momentos de afecto de Edward se sienten automáticos, como si ambos simplemente estuvieran desempeñando su papel en un matrimonio que ha olvidado cómo sorprenderlos. Edward, por su parte, no ve la creciente distancia de la misma manera. Para él, su vida es estable y exitosa: un hogar, un hijo, seguridad. Cree que estas son las señales de la felicidad. No se da cuenta de que para Connie, esas mismas cosas se han convertido en una jaula de oro. No hay peleas, ni confrontaciones dramáticas, solo una sensación tácita de aburrimiento y anhelo que persiste en cada tarde tranquila y cada mañana repetitiva. Es en ese espacio frágil y emocionalmente entumecido donde la tentación pronto encontrará su camino, cuando un encuentro aparentemente inocente con un extraño despertará deseos que Connie ni siquiera sabía que aún tenía y desencadenará una cadena de eventos que cambiará sus vidas para siempre. Una tarde ventosa,
mientras compraba en el Soho, el día a día de Connie da un giro repentino e inesperado. Mientras caminaba por la concurrida calle de la ciudad, una fuerte ráfaga de viento la pilla desprevenida, esparciendo papeles y escombros por todas partes. En el caos, choca con un desconocido, un joven y apuesto francés llamado Paul Martel, y ambos caen al suelo, desplomados y desgarbados. Al principio, ambos se sienten avergonzados, riendo nerviosamente mientras intentan recomponerse. Paul, encantador y seguro de sí mismo, se ofrece inmediatamente a ayudarla a levantarse e insiste en curarle un pequeño raspón que se hizo en la pierna durante la caída. La invita a su apartamento cercano para que pueda descansar un momento y limpiarse la herida. Dentro, su apartamento se siente completamente diferente a su mundo en casa, cálido, desordenado, lleno de libros, arte y un caos relajado que da la sensación de estar vivo. Paul le cura la pierna con cuidado, poniéndole hielo para aliviar el moretón. Mientras hablan, surge una energía silenciosa y magnética entre ellos, una curiosidad tácita, una atracción sutil. En un momento dado, su mano roza la de ella, deteniéndose el tiempo justo para que ambos sientan la chispa. Antes de irse, Paul insiste en que tome un libro de sus estanterías, un gesto sencillo que, de alguna manera, resulta íntimo. Lo abre por un pasaje marcado sobre aprovechar el momento, sobrevivir la vida con pasión antes de que se desvanezca. Las palabras permanecen en ella, resonando en su mente mucho después de su partida. Cuando Connie llega a casa, descubre más tarde que el libro que le regaló no es un simple regalo. Dentro, cuidadosamente guardado en la primera página, está el número de teléfono de Paul, escrito a mano por él, esperando a que ella decida si lo usará o no. Ese pequeño e impulsivo encuentro, inocente en apariencia, se convierte en la chispa que pronto encenderá un peligroso fuego de tentación y deseo, cambiando para siempre el curso de la vida cuidadosamente construida de Connie. Tras días intentando apartar de su mente el recuerdo de aquel encuentro casual, Connie finalmente cede a su curiosidad o quizás a algo más profundo que no comprende del todo. Una tarde, coge el libro que le dio Paul, recorre su letra y marca el número que está dentro. Cuando Paul contesta, su tono es informal pero cálido, como si hubiera estado esperando su llamada. La invita a pasar de nuevo por su apartamento y, tras una breve vacilación, ella acepta. Su reencuentro resulta incómodo y electrizante a la vez. Hablan, ríen y, una vez más, esa silenciosa tensión llena el espacio entre ellos. La confianza y la naturalidad de Paul la hacen sentir comprendida, como no se había sentido en años. Connie se marcha ese día con el corazón acelerado, confundida pero eufórica. Sabe que lo que siente es peligroso, pero algo en su interior anhela más. Vuelve con él una segunda vez, con el pretexto de devolverle el libro. Sus conversaciones se vuelven más personales, sus miradas más intensas. Cada encuentro difumina la línea entre la amistad y el deseo. Para la tercera visita, la tensión es insoportable. La luz de la tarde se filtra suavemente por el apartamento de Paul mientras suena música de fondo. Paul la toma de la mano y la atrae hacia un baile lento y silencioso, tan cerca que ella puede sentir su latido contra el suyo. El momento es intenso, embriagador, imposible de detener. Y entonces, sin decir una palabra más, el baile da paso a la pasión. Hacen el amor, salvaje, espontáneo y lleno de todo lo que la vida de Connie había estado extrañando. No es solo físico, es liberación emocional, rebeldía, evasión. En ese momento, deja de pensar en su marido, su hijo, su hogar, en todo. Pero al salir del apartamento de Paul, ruborizada y temblorosa, la realidad comienza a asentarse. Ha cruzado una línea que nunca podrá desviar, y aunque se dice a sí misma que fue solo un error, una parte de ella ya sabe que volverá. En los días siguientes, Connie se dice a sí misma que dejará de ver a Paul, que lo ocurrido fue un error puntual. Pero la tentación ya ha echado raíces. Lo que empezó como curiosidad se ha convertido en obsesión. Se encuentra inventando pequeñas excusas para visitar la ciudad, recados, compras, citas que en realidad no existen, todo con tal de volver a verlo. Cada encuentro se siente más peligroso, más embriagador, y aún así no logra apartarse. En casa, Edward empieza a notar los cambios. Presiente que algo no cuadra. La mirada distante en sus ojos, los repentinos estallidos de energía seguidos de largos silencios. Una noche, mientras lava la ropa, encuentra su lencería de satén.
Prendas que parecen demasiado nuevas, demasiado fuera de lugar para su vida cotidiana. Cuando le pregunta por ellas, Connie se ríe, pero su nerviosismo la delata. Las mentiras empiezan a acumularse, pequeñas al principio, luego más graves. Connie le dice a Edward que va a encontrarse con un amigo, pero él la descubre en una sutil contradicción. No la confronta de inmediato, pero la duda empieza a carcomerlo. La mujer en quien confiaba plenamente se convierte de repente en un misterio. Una tarde, en medio de su enmarañada doble vida, el mundo de Connie empieza a desmoronarse. Absorta en Paul, la emoción de sus encuentros secretos y la culpa que la carcomía, pierde por completo la noción del tiempo. Pasan las horas antes de que, de repente, recuerde, se ha olvidado de recoger a Charlie del colegio. El pánico la invade. Corre a buscarlo, con la culpa dibujada en el rostro, al darse cuenta de lo mucho que ha dejado que la situación se descontrole. Lo que empezó como emoción ahora ha empezado a consumir toda su vida, su familia, sus responsabilidades, su autoestima. En ese momento de claridad y vergüenza, decide que tiene que terminar. En cuanto llega a casa, Connie intenta llamar a Paul, decidida a decirle que su romance ha terminado. Pero el teléfono solo suena. No hay respuesta. Lo intenta de nuevo, con las manos ligeramente temblorosas. Sigue sin haber respuesta. Finalmente, empieza a dejar un mensaje de voz, con la voz entrecortada mientras lucha por encontrar las palabras adecuadas para explicar que no puede seguir viviendo en esta mentira. Justo entonces, Charlie la interrumpe, corriendo a la habitación con la energía inocente que solo una niña tiene. Connie cuelga rápidamente, fingiendo que todo está bien, pero su corazón late con fuerza. El peso de sus decisiones de repente se siente insoportable. Incapaz de encontrar la paz, decide que debe enfrentar a Paul en persona, mirarlo a los ojos y finalmente terminar con la relación. Conduce hasta su apartamento, ensayando lo que dirá, dividida entre el amor, la ira y el arrepentimiento. Pero cuando llega, lo que ve la paraliza. A través de la ventana, Paul está con otra mujer, riendo, sonriendo de la misma manera que él la miró una vez. La visión la desgarra profundamente, provocando una oleada de emociones: celos, desamor, humillación y la repugnante comprensión de que tal vez ella nunca fue especial para él. En ese momento, de pie afuera en el frío, observando desde la distancia, Connie siente la dolorosa verdad. Lo ha arriesgado todo por un hombre que ya lo ha superado. La pasión que una vez la embriagó ahora se siente vacía. Por primera vez, comienza a ver el costo total de lo que ha hecho. Abrumada por una mezcla de celos y desamor, Connie no puede evitar seguir a Paul y a la misteriosa mujer que vio con él. Sus emociones, ira, dolor, confusión, se arremolinan mientras los sigue por las calles, hasta que finalmente los ve entrar en una biblioteca. Entrada, finalmente lo confronta. Su voz tiembla al principio, pero rápidamente se llena de rabia. Exige saber quién es esa mujer y cuántas otras ha habido. Paul intenta calmarla, insistiendo en que es solo una amiga, nada más, pero Connie no le cree. Para ella, cada palabra que dice es una mentira más, otro recordatorio de que no es la única a la que ha cautivado. Su intercambio se vuelve acalorado, desbordante de emoción. La ira de Connie no se limita a la mujer, sino a todo lo que ha sacrificado, los riesgos que ha corrido y la comprensión de que podría no haber sido más que otra aventura fugaz en la vida de Paul. Finalmente, estalla. Ella le dice que se acabó, para siempre, y sale furiosa de su apartamento, con lágrimas de furia y humillación en los ojos. Pero Paul no la dejará irse tan fácilmente. Corre tras ella y la alcanza en el pasillo. Su enfrentamiento se torna físico, palabras furiosas, gestos desesperados, la tensión entre ellos explota en algo áspero y caótico. Paul la agarra, intentando impedir que se vaya. Connie forcejea al principio, furiosa y herida, pero la línea entre la ira y el deseo se difumina peligrosamente. En un momento apasionado y conflictivo a la vez, cede ante él, ante sus emociones, ante todo aquello contra lo que ha estado luchando. Lo que sigue es un encuentro de reconciliación frenético, casi imprudente, en el pasillo, alimentado por el dolor, la culpa y una emoción incontenible. Al terminar, Connie queda conmocionada, no solo por lo sucedido, sino por darse cuenta de que ha perdido por completo el control de su vida.
El romance que una vez la hizo sentir viva ahora se ha vuelto oscuro y absorbente, dejándola atrapada entre la vergüenza, el deseo y una creciente sensación de temor sobre a dónde la llevará todo. La tensión que se había acumulado durante semanas finalmente alcanza un punto crítico. Tras su intenso encuentro, Connie abandona el apartamento de Paul, sin saber que su esposo, Edward, está cerca. Lo esquiva, cargando con su confusión, culpa e ira, mientras Edward se queda atrás, reconstruyendo lo sucedido. En el apartamento, Paul deja entrar a Edward, pensando que quizás puedan hablar con cortesía o tal vez ajenos a la tormenta que está a punto de desatar. Mientras hablan, las sospechas y la furia de Edward se desbordan. En medio de la conversación, su mirada se posa en un objeto familiar. Una bola de nieve que una vez le regaló a Connie, ahora sobre la repisa de la chimenea de Paul. La imagen es más que un recordatorio de traición. Es un símbolo de todo lo que ha perdido, todo lo que Connie ha compartido con otro hombre. En un repentino y cegador ataque de ira, Edward arremete. Agarra la bola de nieve y golpea a Paul en la cabeza 2 veces, con la fuerza que le fractura el cráneo. Paul se desploma, sin vida. El apartamento, antes cargado de pasión y tensión, se sumió en un silencio aterrador. La conmoción inicial de Edward da paso a una determinación sombría y metódica. Empieza a limpiar la sangre, absorbiendo el horror del momento. Mientras lo hace, escucha accidentalmente el mensaje de voz de Connie, en el que termina su aventura con Paul. Las palabras lo conmueven. Con una fría pragmatismo, borra el mensaje, asegurándose de que no quede ninguna prueba de su traición en el teléfono. Lo que sigue es una escalofriante secuencia de acciones calculadas. Edward mete el cuerpo de Paul en el maletero de su coche, con movimientos metódicos a pesar de la adrenalina y el horror que lo recorren. Conduce hasta un vertedero, tira el cuerpo entre la basura y los escombros, asegurándose de que la evidencia de su acto violento y de la aventura que destrozó su vida sea destruida. En ese momento, Edward ya no es solo un esposo traicionado, ha cruzado una línea sin retorno. La rabia, el dolor y la obsesión lo han sumido en la oscuridad, transformando a un hombre de orden y control en alguien capaz de una violencia atroz. La tranquila vida suburbana que una vez protegió se ha esfumado para siempre, reemplazada por secretos, culpa y el peso de acciones irreversibles. A la mañana siguiente de los impactantes sucesos, el Departamento de Policía de Nueva York comienza a reconstruir la repentina desaparición de Paul. Los detectives que registran su apartamento encuentran el número de teléfono de Connie entre sus pertenencias. Con esa pista, se dirigen directamente a la residencia de Sumner para interrogarla. Connie queda sorprendida. No tenía ni idea de que Paul tuviera una vida más allá de la que ella conocía. Mientras escucha a los detectives, descubre que Paul estaba casado y que su exesposa ha denunciado su desaparición. La noticia la golpea como un rayo. No lo sabía, y de repente se da cuenta de lo poco que sabía realmente sobre el hombre por el que lo había arriesgado todo. Al ser interrogada, Connie entra en pánico. El miedo y la vergüenza la abruman, y afirma falsamente que apenas conocía a Paul, que sus interacciones fueron, en el mejor de los casos, casuales. Su fachada de inocencia, cuidadosamente construida, busca protegerla, evitar que alguien descubra toda la verdad de su romance y el caos que siguió. Sin embargo, la frágil ilusión no dura mucho. Días después, la policía localiza el cuerpo de Paul, confirmando que se trata de un crimen. Cuando la policía de Nueva York regresa a la casa de los Sumner, el mundo de Connie amenaza con derrumbarse por completo. Las mentiras que dijo, las decisiones que tomó y las violentas consecuencias de la aventura ahora la acechan, dejando claro que no hay una manera sencilla de escapar de la red de culpa, secretismo y peligro en la que se ha visto envuelta. En ese momento, la vida que Connie conoció, el matrimonio cómodo, la tranquilidad del barrio residencial, la sensación de control, se siente más lejana que nunca, reemplazada por el miedo, la incertidumbre y las consecuencias de acciones que no puede deshacer. El mundo cuidadosamente construido por Connie comienza a desmoronarse de una manera que ya no puede ignorar. Una tarde, mientras está en la tintorería, hace un descubrimiento escalofriante: fotografías de ella y Paul escondidas entre la ropa de Edward. Las imágenes capturan sus momentos más íntimos con Paul, momentos que creía secretos. Una oleada de horror y culpa la invade al darse cuenta de que Edward la había estado observando todo el tiempo. Esa noche, en una fiesta,
Connie nota algo más que la inquieta. Entre sus pertenencias, su bola de nieve, la misma que Edward le había regalado y que jugó un papel crucial en la muerte de Paul, ha regresado a su lugar en la colección. Es un recordatorio silencioso y acusador de todo lo sucedido. Incapaz de contenerse, confronta a Edward en casa. El aire entre ellos es tenso, cargado de ira contenida y verdades ocultas durante mucho tiempo. Edward, finalmente destrozado, comienza a hablar. Sus palabras están cargadas de dolor y traición. Revela algo que Connie nunca esperó. Él sabía de su infidelidad desde el principio. Cada mentira, cada encuentro secreto, cada momento robado, lo había visto todo. Entonces, en un profundo colapso emocional, Edward se desnuda. Relata cuánto trabajó incansablemente para brindarles una vida cómoda y feliz a Connie y a su hijo, Charlie. Habla de los sacrificios hechos, los sueños perseguidos y un amor que creía mutuo. Y, sin embargo, a pesar de todo lo que había hecho, Connie lo había echado todo a perder, su matrimonio, su familia, su futuro, por una aventura fugaz con una desconocida. La ira y la desesperación se entremezclan en la voz de Edward al confesar sentimientos que ya no puede contener. La odia. Admite, en una revelación impactante, que, en su furia, una vez quiso matarla a ella en lugar de a Paul. Las palabras flotan en la habitación, pesadas e insoportables, dejando al descubierto la oscuridad que lo ha consumido. En ese momento, Connie se enfrenta a la terrible y completa verdad. Edward ya no es solo un esposo traicionado, es un hombre destrozado por el amor, consumido por la venganza y marcado por las consecuencias de sus actos. La vida que una vez creyó controlar se ha disuelto en un paisaje de culpa, miedo y devastación emocional irreversible. Los días transcurren en un tenso silencio, con el peso de los recientes acontecimientos pesando sobre la familia Sumner. Una tarde tranquila, mientras Connie examina la bola de nieve, el mismo objeto que le había provocado tanto dolor y revelación, nota algo inusual. Dentro de la bola hay un pequeño compartimento, olvidado durante mucho tiempo. Despertada por la curiosidad, la abre con cuidado y descubre una fotografía. La foto muestra a Edward, Connie y su pequeño hijo Charlie, sonriendo juntos en un momento de pura felicidad familiar. Junto a ella, una nota manuscrita de Edward. Para mi hermosa esposa, la mejor parte de cada día. Al leer el mensaje, Connie se siente invadida por una oleada de comprensión y emoción. A pesar de la traición, la ira y las consecuencias casi trágicas de sus decisiones, ve cuánto la amaba Edward, cuánto valoraba a su familia y cómo cada acción, incluso la más oscura, provenía de una mezcla de amor, dolor y desesperación. Abrumada por la culpa, pero también por la claridad, Connie toma una decisión simbólica y catártica. Reúne las fotografías de ella y Paul, la evidencia de su infidelidad, y las quema, borrando así los recuerdos físicos de su aventura y su destructivo camino. Es un acto de arrepentimiento, un reconocimiento de los errores cometidos y un primer paso para reconstruir la confianza. Edward, aún lidiando con sus propias emociones y la oscuridad de lo que hizo, le dice a Connie que planea entregarse a las autoridades por la muerte de Paul. Pero Connie se opone, instándolo a quedarse y centrarse en sanar a su familia fracturada. Se dan cuenta de que, a pesar de todo, su vínculo, por muy dañado que esté, puede repararse. Juntos, regresan a una vida aparentemente normal, conscientes del pasado pero decididos a seguir adelante. Su matrimonio, marcado por la traición, la pasión y la violencia, ahora conlleva una renovada conciencia del amor, la pérdida y el perdón. La bola de nieve, antaño símbolo de tentación y tragedia, se convierte ahora en un recordatorio del amor eterno y de la frágil y valiosa naturaleza de la familia. Una tarde tranquila, mientras la familia Sumner conducía de regreso a casa, Edward se detiene en un semáforo en rojo. El aire dentro del coche está cargado de tensión tácita y una culpa persistente, con los ecos de traiciones pasadas aún palpables. Connie, abrumada por una mezcla de miedo, alivio y deseo de escapar del peso de su historia compartida, se sumerge en una fantasía. Imagina una vida en la que podrían dejarlo todo atrás, la ciudad, los escándalos, el juicio, y empezar de cero en algún lugar lejano, bajo nuevas identidades donde nadie los conozca ni a ellos ni a su pasado. Para su sorpresa, Edward asiente suavemente, diciéndole que suena perfecto.
Su voz transmite calidez y seguridad, ofreciéndole una sensación de consuelo y esperanza que no había sentido en semanas. Connie, abrumada por la emoción, rompe a llorar y Edward la abraza, consolándola con palabras tiernas y una comprensión serena que solo años de convivencia pueden brindar. Pero a medida que la cámara se aleja, el espectador se da cuenta de la agridulce ironía del momento. Edward ha detenido el coche no en una ruta de escape lejana, sino justo al lado de una comisaría. La ilusión de un nuevo comienzo contrasta marcadamente con la realidad de sus decisiones, un sutil recordatorio de que, por mucho que deseen dejar atrás el pasado, las consecuencias de sus actos nunca están lejos. Es una imagen inquietante y conmovedora, dos personas aferradas al amor y el uno al otro, atrapadas entre el deseo de libertad y la ineludible gravedad de la verdad, la culpa y la responsabilidad. Richard Gere como Edward Sumner. Edward es un esposo exitoso, meticuloso y devoto que se enorgullece de brindar una vida cómoda a su familia. Bajo su apariencia tranquila y serena, lucha con sentimientos de orgullo, traición y rabia al descubrir la infidelidad de su esposa. Gere aporta una intensidad contenida al papel, interpretando a un hombre llevado al límite por el amor, los celos y el conflicto moral. Diane Lane como Constance Connie Sumner. Connie es la esposa de Edward, una madre de barrio residencial atrapada en la monotonía de la vida doméstica. Cuando conoce al encantador Paul Martel, su curiosidad y sus deseos reprimidos la llevan a una apasionada aventura. La actuación de Lane captura la vulnerabilidad, la impulsividad y el conflicto interno de una mujer dividida entre el deber y la tentación, lo que le valió elogios generalizados de la crítica. Olivier Martínez como Paul Martel. Paul es un francés joven, seguro de sí mismo y magnético, cuya repentina aparición en la vida de Connie desata la pasión prohibida y el caos. Es a la vez seductor y escurridizo, representando la tentación y el atractivo de escapar de la vida controlada y predecible de Connie. Martínez encarna el peligroso encanto que arrastra a Connie a una red de deseo y engaño. Kate Burton como Tracy. Tracy es un personaje secundario que se integra al mundo de los Sumner, aportando matices a la historia y aportando una perspectiva sobre las relaciones y la confianza fuera de la dinámica familiar principal. Burton aporta una presencia sutil que refuerza la tensión y las capas emocionales de la película. Chad Lobe como Bill Stone. Bill Stone es un personaje secundario cuyas interacciones con los protagonistas ayudan a avanzar la trama y a esclarecer el entorno social que rodea a los Sumner. La actuación de Lobe aporta profundidad a la representación que la película ofrece del mundo más allá de la familia principal. Gary Basaraba como el detective Mirochnik. El detective Mirochnik es uno de los policías que investiga la desaparición de Paul. Basaraba lo interpreta con una actitud realista y profesional, resaltando el lado procesal de la historia y el escrutinio que se ejerce sobre Edward y Connie a medida que se desarrollan los acontecimientos. Erich Anderson como Bob Galleworth. Bob Galleworth es un personaje secundario cuya presencia añade tensión y complejidad a la narrativa. La interpretación de Anderson subraya las presiones externas y las consecuencias que repercuten en la vida de los Sumner. Mira Lucretia Taylor como Gloria. Gloria es un personaje secundario pero memorable, cuyas interacciones aportan contexto y realismo adicionales al entorno social en el que se desarrolla la historia de los Sumner. Taylor aporta autenticidad a su papel, contribuyendo a profundizar en el mundo que rodea a los protagonistas. Michelle Monaghan como Lindsay. Lindsay es un personaje secundario cuyas interacciones añaden tensión sutil y profundidad a la narrativa, ayudando a destacar los círculos sociales y la dinámica que rodea a los Sumner. Monaghan aporta calidez y realismo a sus breves pero impactantes apariciones. Margaret Collin como Sally. Sally es otro personaje secundario que ofrece una perspectiva del mundo cotidiano que rodea a Connie y Edward. La actuación de Collin aporta textura a la historia, mostrando cómo las interacciones cotidianas contrastan con el caos que se desarrolla en la vida de los protagonistas. Lisa Emery como Beth. Beth es un personaje secundario cuya presencia refuerza el entorno social y profesional que habitan los Sumner. Emery la retrata con matices, lo que contribuye a la representación realista de la vida suburbana en la película. Michael Emerson como Joss. Joss es un personaje secundario pero memorable, cuyas interacciones ayudan a avanzar ciertos puntos de la trama o a revelar sutiles verdades sobre las personalidades y decisiones de los protagonistas. Emerson aporta su intensidad característica incluso en su limitado tiempo en pantalla. Damon Gupton como otro empresario.
Este personaje, aunque breve, ayuda a situar la historia en un contexto social y profesional más amplio, subrayando el mundo de Edward fuera del ámbito doméstico. La presencia de Gupton aporta autenticidad a estas interacciones de fondo. Joseph Badalucco, Jr., como conductor de tren. El papel del conductor de tren es pequeño pero notable, y aparece en una escena que ayuda a establecer el entorno urbano y las rutinas diarias de los personajes. La actuación de Badalucco aporta un realismo fundamental al ambiente de la película. Kate Burton como Tracy. Tracy es un personaje secundario que se integra al mundo de los Sumner, aportando matices a la historia y aportando una perspectiva sobre las relaciones y la confianza fuera de la dinámica familiar principal. Burton aporta una presencia sutil que refuerza la tensión y las capas emocionales de la película. Chad Lobe como Bill Stone. Bill Stone es un personaje secundario cuyas interacciones con los protagonistas ayudan a avanzar la trama y a esclarecer el entorno social que rodea a los Sumner. La actuación de Lobe aporta profundidad a la representación que la película ofrece del mundo más allá de la familia principal. Gary Basaraba como el detective Mirochnik. El detective Mirochnik es uno de los policías que investiga la desaparición de Paul. Basaraba lo interpreta con una actitud realista y profesional, resaltando el lado procesal de la historia y el escrutinio que se ejerce sobre Edward y Connie a medida que se desarrollan los acontecimientos. Rich Anderson como Bob Galloway. Bob Galloway es un personaje secundario cuya presencia añade tensión y complejidad a la narrativa. La interpretación de Anderson subraya las presiones externas y las consecuencias que repercuten en la vida de los Sumner. Mira Lucretia Taylor como Gloria. Gloria es un personaje secundario pero memorable, cuyas interacciones aportan contexto y realismo adicionales al entorno social en el que se desarrolla la historia de los Sumner. Taylor aporta autenticidad a su papel, contribuyendo a profundizar en el mundo que rodea a los protagonistas. Michelle Monaghan como Lindsay. Lindsay es un personaje secundario cuyas interacciones añaden tensión sutil y profundidad a la narrativa, ayudando a destacar los círculos sociales y la dinámica que rodea a los Sumner. Monaghan aporta calidez y realismo a sus breves pero impactantes apariciones. Margaret Collin como Sally. Sally es otro personaje secundario que ofrece una perspectiva del mundo cotidiano que rodea a Connie y Edward. La actuación de Collin aporta textura a la historia, mostrando cómo las interacciones cotidianas contrastan con el caos que se desarrolla en la vida de los protagonistas. Lisa Emery como Beth. Beth es un personaje secundario cuya presencia refuerza el entorno social y profesional que habitan los Sumner. Emery la retrata con matices, lo que contribuye a la representación realista de la vida suburbana en la película. Michael Emerson como Joss. Joss es un personaje secundario pero memorable, cuyas interacciones ayudan a avanzar ciertos puntos de la trama o a revelar sutiles verdades sobre las personalidades y decisiones de los protagonistas. Emerson aporta su característica intensidad incluso en su limitado tiempo en pantalla. Damon Gupton como otro empresario. Este personaje, aunque breve, ayuda a situar la historia en un contexto social y profesional más amplio, subrayando el mundo de Edward fuera del ámbito doméstico. La presencia de Gupton aporta autenticidad a estas interacciones de fondo. Joseph Badalucco, Jr., como conductor de tren. El papel del conductor de tren es pequeño pero destacable, ya que aparece en una escena que ayuda a establecer el entorno urbano y las rutinas diarias de los personajes. La actuación de Badalucco aporta un realismo fundamental al entorno de la película. Según Richard Gere, el borrador original del guión de Infiel presentaba el matrimonio de los Sumner como una relación sexual disfuncional en lugar de la unión aparentemente perfecta pero aburrida que aparece en la película final. En esta versión, la inquietud y la tentación de Connie se presentaban como parcialmente comprensibles, una respuesta a la insatisfacción emocional y física dentro de su matrimonio. El primer borrador otorgó a sus acciones cierta complejidad moral, mostrando que su aventura no fue simplemente una traición impulsiva, sino un síntoma de problemas más profundos en su relación con Edward.